Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Gracias por responder. Voy a bloquear un momentito el micrófono para terminar de acomodar las cosas y vuelvo a probar el sonido. Buenos días a todas las personas que se han conectado en esta jornada. Les agradezco la compañía. Desde el Servicio de Fonoaudiología queremos ofrecerles un taller dinámico y didáctico para tener en cuenta a la hora de la estimulación del lenguaje. En principio vamos a tener en cuenta algunas cuestiones que se dan desde la clínica. Esto no tiene un perfil específico ni de patologías, sino es orientativo. En el medio, si les parece, está abierta la posibilidad de hacer preguntas. Tienen el chat, voy a estar pendiente para que sea más dinámico y podamos contestar inquietudes que puedan surgir desde la presentación. Mi nombre es Gabriela Roger, pertenezco al Servicio de Fonoaudiología del Hospital CEPSI Eva Perón. El mes de mayo lo tomamos como los festejos y homenajes por el Día del Fonoaudiólogo, que ha pasado el día 12, la semana pasada. Esto es parte de una actividad científica, de manera de que se pueda conocer cuál es el trabajo que nosotros hacemos. Bienvenidos, damos por iniciada la jornada. Bien, he tomado en cuenta ciertas cuestiones que se han dado desde la clínica. Por ejemplo, los planteos, los comentarios y a veces las afirmaciones. La cuarentena ha afectado las habilidades del habla y del lenguaje. Los niños, las niñas hablan antes que los niños. Mi hijo de 2 años no habla. Voy a esperar a que ingrese al jardín. ¿Cuándo debe empezar a hablar? Es lo mismo hablar que el lenguaje. La comunicación. Tiene su propio idioma. En ocasiones se hace entender, pero mayormente lo entiende la mamá o un hermanito. Situaciones concretas que se me han dado desde la clínica. Comprende todo, solo le falta hablar. Es importante la exposición a las pantallas, ya que de otra forma se quedaría por fuera de lo que sucede en el mundo. Estas situaciones llevan a este taller. La intención es poder responder de alguna manera este tipo de inquietudes. Para eso vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo y en la comunicación. Para este momento le planteo desde el desarrollo en meses de los niños. ¿Qué miramos nosotros? No es que llega a la consulta y se plantea, no habla. Nosotros tenemos que hacer una historia sobre cómo ha sido ese desarrollo. Entre eso tenemos que mirar el tipo de balbuceo. Quizás parezca algo insignificante frente a una consulta de un niño de 2 años, pero en realidad nos va marcando el por qué llega a esta instancia de consulta. ¿Qué miramos? Entre los 3 y los 5 meses, sí, nosotros consideramos que los niños ya tienen un contacto visual donde están conectados con la persona que los va a alimentar. Entiéndase que la posición de la alimentación es en brazos, ¿sí? Y podemos administrarle ya sea una mamadera o bien por lactancia materna. Este momento son los precursores de la comunicación. Es una primera conexión. Es importante que esté presente. No da lo mismo en el desarrollo que el niño no esté mirando o que uno no lo mire. Por lo mismo, uno también tiene que estar disponible. Característica principal o regla de oro en la comunicación es tener un modelo. Si yo no estoy mirando al niño, es muy difícil que me mire a mí también si estoy con otra actividad. Por eso se habla de que la lactancia es un momento intimista, donde se aprovecha para hacer este tipo de estimulaciones y conexiones. Son las primeras comunicaciones que se dan entre la mamá y el bebé.
Luego tenemos una variación del balbuceo que va cambiando entre los 3 y los 6 meses. Se caracteriza porque hay mayor cantidad de sonidos, de ruiditos. Es importante que el niño pueda seguir la fuente sonora de cuando se escucha las voces. Es donde nosotros vamos a evaluar si hay una respuesta a las voces humanas o ante los ruidos, porque así nos van a dar pistas y pautas sobre otras condiciones a investigar, como puede ser, por ejemplo, una dificultad auditiva. Debemos poder percibir las variaciones en el balbuceo. Parece algo complejo, pero en realidad uno está pendiente del balbuceo, de los sonidos, porque tiende a imitarlos para fomentar que se vuelvan a dar. Esto tiene una razón de ser, no es que es azaroso. Ustedes los escuchamos y es instintivo, ¿sí? El hecho de imitar. Por ejemplo, cuando empiezan con y uno repite. Entonces, ¿qué pasa? Esos primeros sonidos se van desvaneciendo. El habla, la lengua, mejor dicho, tiene la característica que tiene que ver con las zonas donde nos encontramos. Al tener una lengua española nosotros, ¿qué es lo que vamos a reforzar? Los sonidos de nuestra lengua materna, el castellano. Por lo tanto, empiezan a desvanecerse aquellos sonidos que no nos pertenecen. Entre esos, ese gorjeo, se le llama así por el hecho de que predomina la G. ¿Sí? Son sonidos más bien guturales, esos se desvanecen en el habla castellana. En otros lugares del mundo se van a fortalecer por el contexto. Entonces tenemos que poder percibir las variaciones nosotros de ese balbuceo. El balbuceo no disminuye, sino que va aumentando y va cambiando sus características. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Luego de este periodo del balbuceo, entre los 10 a los 12 meses, vamos a tener la etapa donde va a haber una reduplicación. Desde lo técnico se le llama así, que es a la repetición de una misma sílaba. Mamá, mamá, papá, papá. Estos sonidos que en principio nos van indicando que están aprendiendo el mamá y el papá, es solamente una mera repetición. Todavía no está intencionado. ¿Qué quiere decir? No es que lo va a usar para llamar. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que en esta etapa los niños tienen que responder al nombre. ¿Qué es la respuesta al nombre? La respuesta al nombre tiene que ver con el momento desde que nacen, cómo los nombramos, inclusive desde la panza. Los nombramos, por eso es tan importante el nombre. No da lo mismo que yo lo llame por su nombre a que por un apodo, ¿sí? Porque muchas veces los chicos se identifican con un apodo más adelante y no con su nombre. Eso también nos va a dar una indicación de algunas dificultades, porque lo que los niños tienen que empezar a reconocer es la respuesta a que lo llamen, que entienda que se lo llama a él y no a un otro, que responda a la intención que el otro, el adulto en este caso, está poniendo en palabras. Mi nombre es Gabriela, por lo tanto, Gabriela, Gaby, bebé, amorcito, cosita. Todas estas cositas que uno usa como expresiones cariñosas nos van a referir a llamarlos, pero tiene que poder responder a todo. Si digo amorcito, cosita, los llamo por un diminutivo, por un apodo, no solamente cuando uso una determinada forma. Esto también es un indicador. Y por eso es importante el nombre limpito. ¿Qué quiere decir? No es Juan, vení, tomá Juan, mirá Juan, porque eso confunde. Y si nosotros tenemos un niño que habla poquito, tenemos que poder responder cuando, por ejemplo, llegan a la consulta, si responde o no al nombre. No es lo mismo usar una serie de palabras para llamarles la atención que nombrarlos. Porque si nosotros nos proyectamos en otras situaciones, por ejemplo, en una plaza, que haya muchos chicos, y yo nombro Juan, podrán darse vuelta dos, pero se tiene que dar vuelta. Eso también es a tener en cuenta. Y esto ocurre entre los 10 y los 12 meses, lo que se llama respuesta al nombre. Todavía sigue predominando, perdón, el balbuceo. Pero es interesante este cambio que va teniendo y esta ida y vuelta, porque uno les propone una conversación, ¿sí? Vamos a tomar de ejemplo, he traído un muñeco para que sea más práctico, porque si no, uno no está hablando con nadie aquí.
Se siente medio solo de este lado, les cuento. Entonces, ponemos nosotros al niño o al bebé de frente, siempre de frente, de frente. Hola, pausas y espero la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Un balbuceo. Sigo hablando. ¿Por qué? Porque en esto que hacemos en la estimulación, nosotros estamos iniciando lo que es los turnos, las esperas. Los turnos no se enseñan porque uno los describa. Es tu turno de hablar, es mi turno de hablar, cállate, me toca a mí. No funciona así la conversación. Estas son las pautas y las reglas de la conversación no dichas, que se aprenden por el ejercicio y la práctica. Entonces, ¿qué es importante aquí? Poderle manifestar en esta conversación una expresión, un deseo. Mira, mamá, y esperar que conteste. Quizás parezca algo muy sencillo, pero cuando uno va a hacer evaluaciones, encuentra que no hay turnos, que no hay esperas y que está uno constantemente invadiendo. ¿Y ahora? ¿Y dónde estás? Digo, y esto lo único que hace es distraer al niño y no le otorga turno, entonces no registra que es el momento de decir algo. Y eso pasa desde el balbuceo. Inclusive cuando uno les presenta a los chicos, ¿sí? En estas edades tempranas, por ejemplo, ¿quién ha venido? Ellos imitan la entonación, ¿sí? En su balbuceo, quizás no claro, no usando palabras, pero empiezan a imitar la entonación. ¿Eso qué quiere decir? Nos habla de que hay un registro y una variación. Nosotros no decimos las cosas de la misma forma. Si estoy a gusto en un lugar, qué lindo, varía mucho y eso hace a la lectura de la intención de un otro. No es casual cuando se habla de que los niños registran la disponibilidad del adulto para el juego o para la interacción. Si uno está enojado y está nervioso, los niños responden de la misma forma. Cuando viene otra persona con otro estado de ánimo, con otra disponibilidad, cambia la respuesta. ¿Por qué? Porque los niños no disimulan las emociones y las están empezando a vivir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarlos a comprenderlas y a irlas regulando desde dónde, desde la conversación, desde el diálogo. También es importante en esta época que los chicos registren, los niños en estas edades, las caras, los rostros, que dirijan la mirada hacia los rostros. Entonces, por ejemplo, podemos ir paseando en el coche o en brazo con los chicos, o algunos que ya caminen, y paran o se sientan y se acerca a alguien a quererles tocar la mano. La respuesta esperada es que el niño mire mal, una mirada fea y llore. ¿Por qué? Porque es una persona ajena, una persona desconocida. Debe haber esa respuesta ante una situación de una persona desconocida. Es la respuesta esperable en un niño pequeño. No da lo mismo que me toque la mano mi mamá, mi tía, mi hermana, que alguien que me ha cruzado en la plaza, ¿sí? No es esperable que los chicos le tiren los brazos a una persona que no conoce. Esta es una etapa también donde los chicos imitan, así como imitan el tono cuando están balbuceando, también algunos gestos, por ejemplo, el aplaudir, sobre todo cercano a los 12 meses cuando uno se pone como muy entusiasta con el cumpleaños feliz, entonces porque quiere que sople, les cuento, no va a soplar así nomás para los 12 meses, para el añito, calculo que después empiezan a soplar, ¿sí? Porque es una vida que la van adquiriendo y la van madurando, se la vamos ejercitando, lo vamos entrenando, pero no todos los chicos soplan la velita a los 12 meses. No quiere decir que tengan una dificultad, sino que están en ese proceso. Entonces el aplauso, el gesto, ¿sí? Y empieza a aparecer esto. Esto es el señalamiento. Un señalamiento es el dedo, no es la mano, no es esto, no es llevar la mano. El señalamiento es esto. ¿Cómo me doy cuenta de un señalamiento? Si está bien estructurado, si ha aparecido en los tiempos esperados. Porque los niños que han recibido estimulación en relación al medio, que quiere decir se les ha presentado los objetos, empiezan a registrar los objetos conocidos. Mm, o empiezan con algunos gritos para mostrarte algo. Una vez que lo obtienen,
La carita de los chicos te va a mostrar si era o no era. Puede hacer caras feas o gestos, ¿sí? Es importante en estas edades las variaciones en los gestos, en el rostro. Los chicos no están siempre sonriendo o siempre serios. Hay variaciones. En este momento es donde uno también empieza como que a exagerar cosas, porque lo toma gracioso que los chicos empiecen a responder. Pero es muy importante porque el momento de la imitación, por ejemplo, hacemos esto y los chicos intentan hacer lo mismo que estamos haciendo. Esto se llama imitación sin objeto y estamos haciendo una imitación con un otro. Ese otro es el modelo que te va a dejar a vos aprender cosas. Es un requisito de la comunicación, la imitación para el desarrollo del lenguaje posterior. También podemos notar en estas expresiones, así como hemos marcado el desconocido del conocido cuando encuentran una cara familiar o quizás alguna preferencia por algún familiar, ya sea un tío, una tía o entre los mismos padres o los cuidadores, ¿sí? La expresión tiene que ser diferente. Quizás no podamos nosotros distinguir claramente una sorpresa, pero sí el hecho de que las cejas puedan levantarse un poco más, que la mirada se dirija buscando a esta persona. Vamos a trabajarnos ahora sobre los datos claves. Me ha parecido interesante que me echemos entre lo que es el desarrollo esperado y qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a que se den estas pautas. Es indispensable para la comunicación un otro, para tener una ida y vuelta. Este punto, hablar mucho no es sinónimo de estimulación. Por regla general, ¿sí? Las familias creen que hablándole mucho a los chicos que no hablan, van a hablar. Y no solamente que le hablen mucho, sino que las formas en las que lo motivan, de acuerdo a lo que entiende cada familia. Hablar mucho y siempre estar preguntando. ¿Y cómo es? ¿Y qué te he dicho? ¿Y dónde está? ¿Y vos lo tienes? Y permanentemente hablar no le da margen al niño de que comprenda, de que tome el turno y ustedes no detienen un momento para ver qué respuesta tiene el chico o la niña. Darles pantallas desde edades tempranas está estudiado, está confirmado y humildemente tengo mucha consulta por el uso excesivo de pantallas en niños menores de 3 años porque va marcando, ¿sí? Eh, un entorpecimiento en el desarrollo del lenguaje. El celular no es ni las tablets, ni los videos de YouTube, no son estimulantes, ¿sí? No son habilidades intelectuales, no es que los chicos van a ser más o menos inteligentes porque usen más o menos un celular, no es que van a estar al margen socialmente porque no sepan encenderlo. El celular no tiene una ida y vuelta, el celular es instintivo, va tocando y te va llevando hacia otras funciones. La velocidad con la que se maneja el celular no es con la velocidad con la que el cerebro de los niños menores de 3 años funciona. ¿Qué quiere decir? Están sobrecargando un sistema que se está empezando a armar. De repente tienen un foco pequeño, ¿sí? Que lo están probando, que le están buscando formas de enseñarle y pretenden que alumbre un estadio. No, no va a pasar eso. ¿Qué es lo que va a pasar? A los chicos los va a poner irritables, van a disminuir las posibilidades de interacción, por más que sean juegos didácticos, ¿sí? Por más que sean de rompecabezas, lo único que tienen que hacer es un movimiento y es táctil. Esto no es una habilidad, ¿sí? Ni un desarrollo excepcional de la motricidad, ¿sí? Es esto, nada más, es pasarlo. Es algo que puede suceder de casualidad. Entonces los chicos de casualidad funcionan por causa y efecto. Hago algo y pasa algo. Pero no da margen a que ellos lo aprendan como contenido. Estos niños que usan pantallas tienden a mostrar una conducta altamente irritable. ¿Qué es altamente irritable? Son chicos que se aceleran, además muchas familias optan por darle los teléfonos o las tablets o cualquier tipo de pantalla de noche, siendo el momento menos indicado
para sobreestimular a un niño cuando ya tiene que estar más preparado para el sueño. Entonces, en estas situaciones, nosotros qué vamos a tener, le quieren sacar, ¿sí? Bueno, ya está dormido. ¿Y qué van a tener? Reacciones irritables, llanto, grito, conductas que uno dice, ay, no, es caprichoso. No, no es caprichoso. Es una situación, ustedes imagínense, qué es lo que les pasaría si ustedes mismos están con el celular, viene alguien y te lo quita. La reacción no es agradable, es de defensa, es una reacción de molestia, de enojo, te frustras. Inclusive pueden tener reacciones hasta agresivas, que no quiere decir que lo sean, sino que es de defensa, es pegar, es empujar, es enojarse, es tirar alguna cosa. Por lo tanto, el celular no es para los niños porque no saben, digamos, entender el corte. Y por lo general pasa en chicos que hablan poco. Aunque los chicos que tienen desarrollo típico también vamos a tener estas dificultades. Sobre todo porque no es un momento para sobreestimular. ¿Qué es la sobreestimulación? El exceso de información que recibe el cerebro en una determinada situación. ¿Qué te da el celular? Mucho color, mucho movimiento, mucho ruido, mucha música. En este punto los he dejado abiertos para que podamos tener, si les parece o si encuentran oportuno, los turnos. ¿Cómo se dan los turnos y cómo se enseñan? Los turnos se enseñan viviendo los turnos. Los turnos se dan porque son las dinámicas que tenemos en la vida. No todos llegamos primero y nos atienden primero en ninguna parte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, a la hora de la comida, vamos a preparar la mesa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Marcando una espera para la hora de comer. Vamos a preparar las cosas para el baño. Estamos marcando un turno. Los niños no necesitan de la explicación excesiva en cuanto a lo verbal, a diferencia de nosotros, ¿sí? Que tenemos un repertorio más amplio y desarrollado. Ellos necesitan de que seamos más concretos al momento de darles estas experiencias de los turnos. Esperar, ¿sí? Siempre apoyarnos en los gestos, porque a veces los chicos que no hablan mucho usan muchos gestos. Nosotros no sacamos ni desvanecemos gestos. Lo que nosotros hacemos es sumar a los gestos palabras. Y no temer a los silencios, porque el silencio es el que me va a marcar a mí el turno del otro. Nosotros para tener una conversación tenemos eso. Uno emite, el otro silencio. Cuando cambia la alternancia, porque esto es la dinámica que tiene, ¿sí? La conversación, es cuando nosotros vamos a poder tener oportunidad de hablar. No es que uno va por la vida y les dice, vos hablas, vos te callas, ¿sí? Los turnos se aprenden desde ese momento. He traído material para mostrarles, por ejemplo, cómo podemos hacer nosotros para replicar situaciones de juego que sean estimulantes. Porque hablar mucho y pedirles a los chicos muchas veces las cosas no es estimulante, es sobrecargarlos de expresiones. ¿Sí? Los intereses de los niños son importantes tenerlos en cuenta. Por ejemplo, niños pequeños, estos son cubos, ¿sí? Yo prefiero los cubos blandos porque me dan más posibilidad de juego que los duros. Los duros solamente se pueden apilar o hacer fila, ¿sí? Estos juegos son muy simples y son, si se quiere, predeterminados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es lo que se espera que se haga. Para que el juego sea interesante, es donde yo intervengo y pongo la palabra. Mira, un tren, chu, 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 chu. ¿Qué hacemos nosotros? Le estamos dando un poco más de información a un juego. Mira, pobre, grande. Habla poco, palabras simples, estamos usando verbos, estamos usando objetos concretos. Si al niño le interesa este juego. También no hay que tener miedo a inventar cosas con los objetos. Los juguetes, mientras más sencillos, son más estimulantes, porque le dan la posibilidad a los chicos de explorar, de buscar formas de jugar. Al ser blanditos, por ejemplo, podemos hacer un juego de causa y efecto. ¡Pum! Y esperar a que el niño nos responda, sea con la mirada, intentar,
Y es solo este el juego, que parece aburrido y simple, pero nos da la posibilidad de estar atentos, marcar el turno, tener una espera y poder trabajar la comprensión de ese niño, porque le estamos pidiendo a su vez que mantenga en su cabecita cómo estaba el cubo y cómo lo he dejado después de apretarlo. Que poniéndolo en palabras suena mucho más complejo que jugándolo, pero esto así funciona la información en el cerebro para que nosotros podamos generar más juego y más expresión. El niño de 18 meses. Esta es una etapa donde los chicos ya caminan. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta? Que han incrementado la cantidad de palabras en una forma exponencial. Deben tener por lo menos más de 50 palabras. Suena un número grande cuando uno dice solamente dice ma, pa, ocasionalmente. Pero si ustedes se ponen a ver, las 50 palabras no son solo palabras que pueda decir casa, mesa, taza, sino que tiene que ver con que pueda hacer un gesto, que pueda, aunque no lo diga, vení, dame, señalarse, mostrar. Eso habla también de un repertorio, ¿sí?, de lenguaje. No se limita solamente a lo que se dice, es un complemento. No todo deben ser palabras verbalizadas, ni todo tiene que ser gesto. Tiene que haber un complemento entre todos los elementos que van a hacer a la comunicación y al lenguaje. ¿Puedo comunicar sin hablar? Sí, porque tengo gesto, porque tengo señalamiento, porque tengo el cuerpo, pero no puedo expresar una idea si no lo puedo poner en palabras. Entonces tiene que haber una mezcla. El desarrollo del lenguaje no es lineal, no es que hoy va a decir una palabra, mañana la va a usar, no funciona así. Las palabras se aprenden por el uso. ¿Qué quiere decir? La repetición es la enemiga del aprendizaje del lenguaje. Cubo, 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 cubo y decir cubo. Bueno, pero si vos no usas el cubo, no te gusta el cubo, no lo vas a aprender a la palabra. No te interesa, no te motiva y no hay otra posibilidad que la uses más que cuando te pidan que la repitas. Por lo tanto, la repetición es un gusto que se dan los adultos. Decí tal cosa. Otra situación muy recurrente, decile al seño, ¿sí? Decirle al seño, decirle a la fono, decile que has visto un gatito. Y en realidad es que el gatito no está aquí. Los chicos todavía no pueden hacer esa referencia de dónde estaba, cuándo estaba. Entonces, pensar que son chicos pequeños y que piensan en concreto aquí y ahora. Si aquí está presente algo que les llame la atención, y ahí será oportuno nombrarlo, pero de otra manera, no. Nadie habla de aquello que no le interesa. Por lo tanto, es importante mirar qué es lo que le llama la atención a los niños. No por niños tienen que responder a lo que uno le interesa. Muy bien. En esta época los chicos ya responden a las consignas sencillas, se les llama. Y cuando hablamos de esto, planteamos esto de que toma, dame, esto no. ¿Qué quiere decir? Que pueden comprender los límites y acatar órdenes. Vamos, vení. Entonces los chicos responden a esto. ¿Por qué es importante? Porque en este momento ya estamos manejando lo que se le llama la abstracción de la palabra. Ya no hay un sostén, ya la hemos practicado, ya te la he mostrado, ahora es tiempo de usarla. Las familias ponen el acento en la verbalización, nosotros desde la terapia en la comprensión. Si yo no comprendo los significados, si yo no comprendo de lo que se está hablando, es muy difícil que lo use. Por lo tanto, yo no puedo pretender que el niño use una palabra que no se le ha enseñado. ¿Qué quiere decir esto? A los objetos hay que presentarlos. Es un oso, una caja de cartas, una chaqueta, anteojos. A las cosas hay que presentarlas y llamarlas por su nombre. ¿Por qué? Porque es una etapa donde los niños están descubriendo el mundo. Entonces no tienen obligación, ¿sí? Y no asumamos que ellos saben cómo se llaman las cosas. Porque muchas veces los chicos que hablan poquito o que no están hablando, ¿sí? Reconocen las cosas, y escuchen bien esto, por el uso.
¿Pero qué quiere decir por el uso? Sabe qué se hacen con las cosas, pero no sabe cómo se llama, ni tampoco decirme para qué sirve. Por lo tanto, si yo voy a salir, trae la campera, busca esto, pero es algo que lo hacen rutinario, no porque entiendan que campera es campera. Y aquí es donde los padres se enojan, no, si entiende. Y yo les tengo que decir, si lo entendería y yo lo cambio de contexto, tiene que poder reconocerlo. O que si yo puedo plantear, trae algo para abrigarte, no me vaya a traer una remera, que todo es ropa. Pero ¿qué quiere decir? Que no comprende que la campera se usa cuando hace frío. Por eso. Para poder nosotros llegar a un desarrollo adecuado del lenguaje, estas son sugerencias que les voy a dar. A las cosas se las nombra, pero no desde la repetición. Esta es la taza, ¿sí? Y uno lo ayuda con lenguaje acotado. La taza tiene, vamos a suponer, mate, está caliente. Entonces estoy generando un concepto. No me limito a decir mate, 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 taza, 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 sino que estoy armando todo un contexto, o los significados, porque de esta manera se organiza la información en el cerebro. Independientemente de las características de los niños, siempre se les presentan las cosas. Mira, esta es una cajita. Voy a abrir la caja. Acompaño mis acciones con el objeto. ¿Para qué le voy a decir? ¿Te acuerdas la caja que hemos abierto? No está presente. Entonces, acompaño mis acciones con palabras. Abrí, muestro, modelo. Tengo que ser modelo si le quiero enseñar significados. Por lo tanto, después yo podré decirle, abrí tu mochila, por ejemplo. Ejecuta las consignas, responde las órdenes verbales. Quizás no me sepa decir abrir, pero me intenta decir mochila y resolver una situación que es mucho más complejo y más rico en este momento. Esta es una buena etapa para trabajar, por ejemplo, o estimular desde las canciones, para ponerle palabras a algunas habilidades, que son la época donde los chicos quieren trepar, subir, bajar, agacharse, abajo, arriba, son conceptos. Entonces no es simplemente no te subas, ¿sí? Es por ejemplo, ¿dónde está el cubo? Arriba de la mesa. ¿Dónde está el oso? Lejos, 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 ¿sí? Dentro de un ambiente donde pueda ver las cosas de las que estamos hablando, para poder agregarle palabras. Si ustedes tienen niños que hablan poquito, para aumentar palabras, nosotros lo que hacemos es aumentar de las palabras que tienen una cualidad, un verbo. Vamos a suponer, este es un cuento. El cuento es una buena oportunidad para poder estimular. Justo se ha caído este, pero bueno. El mono, dice mono, pero no dice nada más. Mira, el mono come. Y me apoyo en gestos. ¿Por qué? Porque yo transmito mi entusiasmo y mi interés por las palabras dentro de lo que le ha llamado la atención. Si no es este animalito, busquemos el animalito que es, mira, salta, corre, tiene orejas. Los cuentos en estas edades no son para relatos, son para nombrar. Nene, tigre y los nombres correctos. No es gato, es un tigre, ¿sí? No es un orangután, es un mono. Tampoco las clasificaciones de los subtipos de animales. Si los chicos preguntan, más adelante sí, pero por lo menos que tengan los nombres y en actividades diarias. ¿Por qué? Porque son verbos que usamos. Comer, dormir, poner, sacar. Entonces nos ayudan a aumentar vocabulario y significados. Esto es relación, por ejemplo, a un cuento, que asimismo abrí. Mira, otra forma, después de que hemos presentado, a ver, mostrame mono. Entonces la acción del niño será esta, mira, mono. Le doy la posibilidad de tener esta ida y vuelta, y no solamente de mono, tigre, yo lo nombro y el niño señala. No, no, no funciona así el lenguaje. No me deja tranquilo que pueda señalar lo mismo que, a ver, mostrarle señor la nariz. Y los chicos en el más absoluto de los silencios te tocan la nariz. Mostrar la oreja.
pero porque están condicionados. Ahora, si yo le digo, ¿va a tocarse la nariz? ¿Sabe que eso es lo que hace la nariz? No, porque lo hemos entrenado en el señalamiento mecánico para que me dé gusto a mí cuando yo le quiero mostrar a alguien cómo se señalan las partes del cuerpo de los chicos. No va a aprender así los nombres de las partes del cuerpo. Oportunamente, la hora del baño es muy interesante para estimular esto. Podemos usar esponjitas o no, o simplemente el jabón y vamos pasando por las partes brazo, cabeza, panza, siempre las partes más groseras, o sea, lo más grande, los brazos, las piernas, panza, ¿sí? Cola, pertinentemente si es varón o mujer, sus genitales. ¿Por qué? Porque es una forma también de que ellos te puedan decir después si les duele, si les molesta y que te cuenten. Le duele la panza, se ha caído y se ha golpeado la cola, ¿sí? Que muchas veces es un ruido, ¡ay! Aquí. Entonces podemos ponerle palabras y ayuda a que ellos empiecen a contar. El niño de 24 meses, que serían 2 años, este es un periodo donde es muy importante tener en cuenta las adquisiciones. Puede impresionar un poco, pero la realidad es que sin darnos cuenta la producción es entre 200 y 300 palabras. Mínimo deberían ser 50 y nos está marcando que va a un ritmo mucho más lento. Este periodo es donde los chicos empiezan a usar verbos, sobre todo el pronombre personal, mío, yo, para expresar aquellos deseos. Y es una etapa donde se caracteriza por la independencia. La independencia quiere decir que ellos buscan hacer cosas solitos y colaborar con un otro, no que se maneje solo, que busque las cosas solo. ¿Sí? Eso no es lo esperable en un niño de 2 años. Lo esperable es que te muestre cómo hace las cosas solo. El hecho de mostrarte algo que le interesa o algo que lo motiva ya habla de que sigue un desarrollo más típico. Y aquí es donde los chicos empiezan a contar, por ejemplo. Auto, quizás no la pronunciación no es adecuada, pero auto mío, yo, mí, mamá mía. Podemos aceptar dentro de esta etapa que sea inversiones a la hora de la frase y la organización, pero sí que los use. También tenemos que ver nosotros los cambios en las conductas. ¿Por qué? Porque al que tener más cantidad de palabras, si ha seguido una adquisición, digamos, progresiva, tiene que haber un cambio en la conducta. El niño tiende como a querer eh, dar su opinión o a imponerse de otra manera dentro de las conversaciones o a llamar la atención de un otro. ¿Para qué? Para ejercitar estas habilidades que las ha venido mirando y que las tiene poco usadas. Esta es una edad donde es interesante que nosotros vayamos dándoles roles más activos, ya no que sean tan asistidos. Vamos a poner como ejemplo. Vamos a poner el mantel, vamos a tomar la sopa. ¿Qué nos falta? Y aunque no lo nombren, que puedan registrar que falta algo para poder buscar una cuchara. Claro, la cuchara es para la sopa. O poner al revés, que se divierten muchos con las bromas y con los cambios de entonación. Vamos a comer una milanesa con la cuchara. Entonces, no, ¿para qué? Para empezar a ejercitar la comprensión de la intención, ¿sí? Y del chiste. Sencillo, concreto, pero también nos da pauta de cómo va su desarrollo. Los factores que influyen en la explosión de palabras. Se les llama esta etapa así porque es el momento donde empiezan a aparecer. Mientras tanto, los niños han hecho experiencias, han explorado y han ido haciendo acopio de estas palabras. ¿Los contextos condicionan las respuestas? Sí. ¿Los contextos tienen la responsabilidad de si los chicos hablan o no hablan? No. Hay contextos que son muy estimulantes, entendiendo que la estimulación tiene que ver con darles experiencias y posibilidades de aprendizaje a los niños, poner palabras en las acciones, porque hay contextos familiares donde se habla poco, ¿sí? Se habla poco, no se nombran las cosas, se realizan acciones en silencio, por lo tanto serán chicos que tengan un repertorio más corto, más acotado de vocabulario. Quizás no sepan describir situaciones, pero sí van a tener el desarrollo del lenguaje. Esto es oportuno para que tengan en cuenta una de las preguntas.
si la pandemia tiene responsabilidad en el no desarrollo del lenguaje. No, la pandemia no ha tenido influencia en el no desarrollo. Sí, se han hecho estudios, pero se ha visto disminuciones en habilidades sociales en niños de 4 y 5 años, pero no en el desarrollo del lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que al estar todos encerrados, se ha podido ver que los chicos hablaban poquito o no hablaban, lo que ha derivado después en las múltiples consultas cuando se ha podido asistir a los centros de salud. Ha puesto en evidencia la pandemia problemáticas en las familias, pero no las ha gestado. Quizás en otras edades más grandes, en adolescentes, hay otras problemáticas que se han instalado, pero en estas lo que ha puesto es de manifiesto las dificultades y las necesidades de una consulta por el poco desarrollo del lenguaje. Niño que habla poquito, niño que no juega mucho, niño que no se sostiene en muchas actividades, es un niño que anda mucho, pero no anda con una intención definida, por lo tanto, busca cosas, pero tampoco juega, no genera, pierde el interés rápidamente en lo que toma, intenta poco, son chicos que se irritan ante la primera dificultad, arma una torre, se me cae, listo, se enojan y dejan. Esto nos ha pasado en la pandemia. Han aumentado las consultas porque ha puesto en evidencia situaciones intrafamiliares. Culturalmente, porque hay familias que, por ejemplo, disfrutan mucho de la lectura y lo que se plantea son temas en relación a libros. En otras familias en relación a los trabajos. Una familia que tiene una biblioteca grande no quiere decir que lean todos los días, quiere decir que está al alcance porque a alguien le interesa. Pero si no lo pones como un foco de interés, los chicos por sí mismos, porque los vean, no se van a acercar. Necesitan del modelo, del otro, que les muestre qué hacer con esto. Por ejemplo, tengo yo dos libritos que no, dos libritos distintos, uno más grande y más chico, pero yo insisto con este, pero al niño le llama la atención este. Entonces voy a buscar lo que le ha llamado la atención para ver cómo modelar. Siempre se buscan, si uno va a buscar cuentitos, que sean cuentos de dibujos grandes y limpios. ¿Qué quiere decir? Sin mucho detalle. Está una casa, hay una abuelita, hay un niño, listo. Eso es todo lo que se busca de la imagen. El fin. Porque el niño cierra rápidamente. No insisto en abrirle y en buscar, porque esa atención de ese niño es corta. Entonces es lo que él ha podido hacer. Se valora, se respeta y se pasa a otra actividad. Y es importante el corte, porque si no se rompen los libros. Ya cuando los chicos no saben qué hacer, los rompen porque ya no les llama la atención. Otra cosa, cuando los chicos hablan poquito, enseñarles los números y las letras y los colores no son aprendizajes funcionales, porque nos ocupan un espacio y una atención que lo único que nos va a dar es una acción repetitiva. Un dame, un vení, auto, el perro hace wow, sí nos sirve más. Porque que reconozca colores, lo único que hace es esto, lo limita. No lo puede usar para nombrar, no lo puede usar para pedir, no lo puede usar para contar. Lo mismo que los números. Uno, dos, tres, son aprendizajes de seriación, no porque entienda el concepto y del número. Eso es una abstracción, es para otro momento. Es importante que tengamos nosotros en vista bien claro cuáles son las respuestas de nuestros niños para poder decir si está en este momento o no. Entre esas son las habilidades del niño. Si es un niño que no ha manifestado dificultades en su embarazo, en su nacimiento y a posteriori, entendemos que sus funciones cognitivas de aprendizaje están listas para ser usadas. Si el niño ha presentado alguna dificultad, ha sido prematuro, ha habido algún inconveniente, con más razón empezar a estimular en forma adecuada y con baja, baja demanda para tratar de tener una respuesta estable. Los niños tienen que ser capaces de aprender de un otro, de un adulto que modela, ser uno modelo de lo que les quiere enseñar.
y ver si el niño es capaz de tomar esto y lo puede incorporar a su discurso. Es una etapa donde los chicos tienden a imitar a alguno de los adultos con el que puede pasar tiempo, o si se ríen, reírse como alguno, o usar algunos tonos para causar un efecto en el otro. ¿Qué quiere decir? Ha aprendido de la broma, ¿sí? Que son procesos delicados que no los podemos poner en palabras, pero la ha aprendido y la está usando en su discurso. Con pocas palabras, con muchas palabras, pero buscando un efecto en el otro. Estas son habilidades que quizás no llevan tantas palabras, pero sí tienen mucho de conductas. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos si desean para hacer preguntas. ¿Cómo puedo ver el chat yo? Yo no sé aquí, perdón. Ah, aquí sí. No, bueno, a ver. Muy bien. Ah, se entrecorta, dice. Ujú. ¿Alguien quiere hacer las preguntas a través del micrófono? Bien. Nerea, tenemos una preguntita suya. ¿Cómo estimular el habla de un niño autista? Es una pregunta muy amplia y estamos hablando del habla, del acto motor de mover la boca. Aquí es importante establecer la edad del niño y tener claro cuáles son las respuestas que tiene el niño. En función de eso, uno organiza los estímulos que se utilizan. También se registra si hay o no hay un contacto visual. Bien. Si es un diagnóstico reciente de un niño de 3 años, lo que primero tenemos que establecer nosotros es si tiene los precursores de la comunicación, porque muchas veces llega a la consulta las familias planteando el hecho de que hable, pero no tiene los cimientos para que nosotros podamos organizar una verbalización. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber un contacto visual. ¿Qué es el contacto visual? Es el hecho de que podamos establecer esta mirada y sostenerla, como cuando uno conversa. Entonces, si no hay contacto visual, lo que primero hay que trabajar es contacto visual, porque si no tiene ese registro de un otro y él la respuesta al nombre. Si uno no se registra con su nombre, es muy difícil poderle presentar objetos y cosas que tienen otro nombre. Hay que trabajar los precursores de la comunicación, pero se los tengo que mostrar. ¿Por qué? Porque describirlo no es lo mismo que mirarlo en la consulta, porque tenemos que mirar la misma respuesta que se busca de ese niño. Aquí no sirven las indicaciones ni las recetas. En cada niño hay que ver qué es lo que funciona. En términos generales se busca así el contacto visual, la imitación, la respuesta al nombre. Pero insisto, tendría que verlo porque si no es muy amplio lo que se puede decir y quizás no todo se adecue a sus necesidades. Seguimos. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de ayudar el desarrollo de los niños? Aquí vamos. Buenos días, tenemos otra preguntita desde un colegio, desde el SOE de un jardín, de sala de 3. Bien, en términos generales siempre nos ayuda muchísimo que, por ejemplo, las rutinas estén organizadas por tiempos, que las rutinas estén representadas con gráficos. Eso nos ayuda mucho porque lo podemos nosotros, los chicos que hablan poquito, funcionan mejor con imágenes. Esto es un recurso que es muy, muy rico para muchos niños que presentan diferentes patologías del lenguaje. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Secuenciamos
las actividades, que es decir, primero es la formación, ¿sí? Y vamos dando vuelta. Hay imágenes para marcarle los tiempos, entonces le da la posibilidad del uso concreto del lenguaje y una consigna simple. No es la repetición, sino es el hecho de buscar diferentes formas de nombrar objetos de uso frecuente. Vamos a suponer que sea, eh, yo no tengo muy claras las actividades que se realizan en la sala de tres desde el área pedagógica, pero sí, por ejemplo, podemos trabajar en el juego. En el juego armemos una ronda y podemos tener algún objeto que nos podamos ir pasando que nos permita, por ejemplo, visibilizar el turno, ¿sí? De esa manera, con el objeto podemos nosotros dar el turno y que ese niño pueda describir algo de eso. Por lo general, un muñeco nos ayuda muchísimo. Las actividades que estén organizadas en láminas, que nos permite esto, que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene las imágenes, funcionan como disparadores. Entonces le da la posibilidad al niño de que me muestre, pueda hacer un gesto y pueda intentar nombrar la actividad que sigue. Si trabajo con cuentos, que los cuentos se usen pocas palabras, donde yo pueda seleccionar dos personajes por hoja y una acción, y después volverlos a ver a esos personajes. De nada me sirve que yo vea, por ejemplo, un cuento del lobo hoy, si de aquí a un mes lo voy a volver a ver. Distinto es, por ejemplo, si vemos un cuento o una situación donde los chicos están preparando una merienda. Y ahora vamos a poner, hacer un silencio, el mantel. Y los chicos van a comer. ¿Para qué? Para darle los turnos y nosotros poner pocas palabras. Esto nos da la posibilidad de que los chicos vayan entrando en una dinámica donde ellos puedan nombrar cosas. Inclusive hasta que el niño que no hable, darle el turno. Por eso las horas de música, las horas de baile, ayudan muchísimo el tema de las canciones. Pero de las canciones, no esperando que las cante todas, sino ir nosotros mutando en las propuestas. Vamos a suponer que es el cumpleaños feliz. Que los cumpla, les doy el turno a los chicos para que ellos lo completen. En otro momento, que ellos empiecen y yo seguir. Esto nos da a nosotros la alternancia de la conversación y la posibilidad de que vayan incorporando vocabulario y las canciones que tienen su música, su ritmo, los estimula mucho, los motiva. Uno usa mucho la palabra estimulación, pero la realidad es la motivación. Uno no habla de lo que no le interesa. El niño que habla poco necesita que le hable poco y que le muestre más. Se modelan las acciones, no se dan las órdenes sin habérselas mostrado. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que abra la mochila, tengo que abrir la mochila y mostrarle qué es lo que quiero, para que signifique lo que es el abrir. Lo mismo que cerrar. No es lo mismo tirar que sacar. Por lo tanto, vos sacas juguetes, tiras basura. Y a veces los chicos tiran las cosas y no juegan. Yo no le puedo pedir nada que no le haya mostrado. Y hablando poco. Vamos a suponer, vení Ignacio, pone adentro. Y las consignas son importantes que no sean imperativas. Ayúdame a guardar. Ayúdame. No desde vos pone, vos acá. Porque los condiciona de una mala manera a los chicos, porque suena mal. Entonces los chicos tienden a negarse. No sé si respondo la pregunta. Otra cosa para tener en cuenta a la hora de desarrollar el lenguaje. Es importante que ustedes miren qué es lo que les llama la atención. Si el niño está con una bolsita que tiene fichitas, mira, mira, mira lo que he traído un cubo. No, vamos a seguir el foco de atención porque me está marcando el tema de conversación. Yo he traído en esta bolsita, trae imágenes sencillitas. ¿Para qué? Para propiciar el señalamiento, para darle la posibilidad de que sean nombres cortos y fáciles. Siempre nosotros apuntamos a las palabras que tengan dos sílabas. Vaca, león, mirá, tiene orejas. Mira el pelo, para marcar una diferencia. Pero si le llama la atención, aquí está el rinoceronte. Porque sea difícil la palabra, no voy a dejar de nombrarlo, porque saben que es quitar la atención de lo que a ellos sí les interesa. Entonces después los chicos empiezan a adoptar eso, pierden rápido el interés en querer tener una interacción con un otro.
Entonces, respetar. Y si está muy concentrado, esperar una pausa y después intervenir. ¿Por qué? Porque también es importante que se concentre en una actividad, que le está explorando, que está mirando. Es muy importante que ustedes miren lo que ese niño le está llamando la atención. Y sobre esto vamos a hablar, sobre lo que le llama la atención al niño. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se sostenga el interés y las posibilidades de aprender y de usar vocabulario nuevo son mucho más altas que cuando yo impongo un tema porque yo quería jugar con los cubos porque los chicos tienen... No es así. A los chicos hay que seguir los intereses. Si nosotros vemos que no está jugando, bueno, ahí sí intervenir para que mejore un poco el juego. Evitamos los interrogatorios. ¿Quieres este? ¿Quieres este? ¿Cómo era? ¿Era chiquito? ¿Era grande? Y estamos permanentemente interrogando y los estamos haciendo especialistas en un sí o en un no, cuando la realidad es que uno tiene que presentar. Usar verbos mientras vamos accionando. ¿M? Me voy a cambiar, me voy a poner la campera, voy a cerrar la puerta, la llave es para cerrar. Las frases tienen que ser siempre cortas. Vení, tomá, trae y un objeto. Si yo quiero darle dos consignas, primero lo llamo y una vez que está al lado mío, doy la consigna. Los momentos de juego son importantes en la medida en la que uno esté disponible. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que tener ganas. Si el adulto no está disponible para el juego, es tiempo perdido. Y los chicos se dan cuenta. Entonces, no es juego. El juego tiene que ser disfrutado. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros activamos situaciones de aprendizaje y conexiones neuronales que son importantes. Provocamos el intercambio, sostenemos la atención, respetamos los turnos, buscamos una motivación. Ese niño aprende ¿de qué? De una regulación, de autorregularse, de cuándo es un momento, cuándo es el momento del otro. Pero si no estoy disponible, es preferible evitar ese momento de juego. Hoy no juego, mañana estaré más disponible para el juego. ¿Cuál será la última? Bien, esto me ha parecido importante como para darle un cierre y contestarles preguntas. Si tienen dudas, inquietudes, poco claro, les parece que su niño o su niña no responde, no habla lo suficiente, es una consulta que cuanto antes la hagan, mejor es para los chicos. Son mejores posibilidades de aprendizaje. No importa qué opine mi vecina, mi mamá, mi abuela, mi suegra y a veces, ¿por qué no?, el pediatra. Si a ustedes como familia, cuidadores, madre, padre, les llama la atención, consulten. Y quizás en conjunto se pueda abordar ese niño dándole lo que necesita. Quizás lo que desde un área médica se considere que hay que esperar, nosotros lo ayudamos y miramos juntos de que no es el momento de esperar, sino que es el momento de ayudar. Una terapia empezada a tiempo nos ahorra mucho, mucho en aprendizaje. ¿Qué quiere decir que nos ahorra? Que le da posibilidades de que aprenda en su tiempo. Cuanto más se aleja la edad del lenguaje de la edad cronológica, mayores son las dificultades en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? No va a comprender todo lo que se le diga, no va a seguir las instrucciones verbales y esto se pone en manifiesto en las aulas porque son más chicos y porque las clases son llevadas por el habla, por el lenguaje. Ya no es como en el jardín. ¿Cuáles serían las actividades adecuadas para desarrollar el juego simbólico? El juego simbólico tiene que ver con hacer como sí con diferentes objetos y eso tiene que estar presente siempre, porque cuando los chicos empiezan a hacer imitación, yo puedo agarrar un cubo, por ejemplo, hola, o puede ser el micrófono, ¿sí? Siempre está presente, porque uso mucho gesto en las cosas. Hacer como que como sin el objeto es el juego simbólico y la representación. No hay que confundirse con el hecho de imitar acciones con objetos, ¿sí? El juego simbólico tiene que ver con otra cosa,
Tiene que ver con representaciones de situaciones con objetos no presentes. Esta. Ujú. Después tenemos otra que dice, Nos están llegando otras preguntas sí, de Alejandra. dice, mi hijo tiene 5 años y está lleno la fono porque hay palabras que no se le entienden y reemplaza algunas letras por otra. Eso es un proceso del lenguaje que no se ha dado en tiempo y forma. Lo que tendría que ser es, uno siempre tiene que modelar las palabras y formar parte de las terapias fonoaudiológicas. La terapia a puerta cerrada no es funcional. El padre tiene que trabajar junto con el terapeuta en la medida de lo posible para que tengan los resultados en forma generalizada. A mí no me sirve un aprendizaje en el consultorio si el niño no lo puede llevar o trasladar a su hogar. Si la dificultad es en la pronunciación, yo no estaría tan tranquila si no empiezo a modelarle palabras y a preguntarle para qué sirven las cosas. El vaso es para poner agua, no es para tomar. Entonces después hago juegos, por ejemplo, de palabras, ¿sí? ¿Dónde puedo poner agua? ¿Ves algo para poner el agua? ¿Para qué? Para establecer el concepto del recipiente. Siempre desde la casa se puede hacer un montón de cosas porque tienen muchas posibilidades. Todo se nombra, todo tiene acción. Vamos a separar la ropa limpia de la ropa sucia y siempre darle los modelos correctos de la palabra, no corregir. Si pronuncia mal y dice lopa en vez de ropa, sin intentar, hay apoyos, hay modelos terapéuticos que ayudan a que las familias puedan ayudar en la corrección, pero en términos generales son las pautas que le doy. Ya tendría que conocerlo y tiene más que ver con como el encuadre de tratamiento que uno le puede dar. Pero siempre está posible esto. Y trabajar no solamente la repetición de palabras, sino los conceptos, los juegos de palabra. Vamos a ver, si es chiquito y tiene pelo y me puedo peinar, ¿qué es? Es importante la síntesis, no solamente la pronunciación, porque reemplaza letras, que quiere decir que empezó a hablar tardíamente. No sé si respondo la pregunta, me dice. Gracias, Alejandra, por responder. Es la idea en general para que usted tenga algunas herramientas, pero no dude de consultar a la fonoaudióloga para que le dé más herramientas. No funciona la terapia solo en el consultorio, tiene que poder hacer cosas en su casa. Eso es una sugerencia y una opinión muy personal. Tengo que terminar esta presentación. Bien, ¿por qué algunos niños repiten diálogos de juego o programas que ven? Esos diálogos que son repetidos, ¿me podría decir la edad, por favor, Cintia? Bien, está marcando que tiene poco desarrollo del lenguaje, está marcando que tiene, eh, nosotros dividimos el lenguaje entre un lenguaje, entre las expresiones que son dirigidas cuando uno las condiciona y las expresiones que son eh, espontáneas. A la hora de tener una producción propia del lenguaje es donde podemos tener las dificultades. Entonces utilizan diálogos de que se los han aprendido y los ponen en algunos contextos que no siempre es funcional. Entonces quiere decir que los estás repitiendo por el hecho de la repetición, pero sin una intención comunicativa. Nosotros no hablamos sin un objetivo, ¿sí? Tenemos que tener un otro a donde va a ser depositario. Y cuando los niños tienen esto se llaman estas repeticiones, nosotros no las seguimos repitiendo, sino que tratamos de traerlo a un contexto que sea funcional. ¿Para qué? Para que pueda entender que lo que interesa aquí es que me pueda contar, no que repita por repetir. Y si a usted le inquieta, la invito a que se acerque
y nosotros podemos tener una conversación y una evaluación sobre su hijito. Bien. Damos por finalizada esta presentación. Espero haber podido contestar sus dudas. Aquí tenemos otra pregunta. La presentación ha llegado a su fin. En cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo, vamos a ver las preguntas que están surgiendo. Bien. Ujú. Dice aquí. Ujú. Sí, comunicación y lenguaje. La diferencia es que la comunicación puede ser no verbal. El lenguaje es la estructura superior del pensamiento que se organiza en frases. La comunicación está dada por la mirada, por el señalamiento, por los gestos, por la búsqueda con un otro. Si yo no tengo un otro a quien mostrarle, con quien comunicarme, esto no va a estar presente. Puedo tener lenguaje, pero no tener intención de que eso que estoy produciendo me sirva para comunicarme, para pedir a un otro, para mostrarle a un otro. Mm, Cuérdame, tal vez, ¿cómo se dice el niño? Bien, bien. Aquí tenemos una consulta. ¿Cuándo es el momento de hacer la consulta al fonoaudiólogo? El momento de hacer la consulta al fonoaudiólogo no está preestablecido de acuerdo a las edades, sino de acuerdo a las inquietudes. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos que el niño entre los 10 y los 12 meses o hasta los 18 meses no tiene algunas emisiones, no está presente el señalamiento, no busca formas de hacerte entender, no intenta imitar sonidos del lenguaje, es un buen momento para hacer la consulta. Y escuchen bien, 18 meses. A partir de ahí, la consulta, siempre que tengan la inquietud, la deben realizar. Porque cuanto más tiempo pasa, las situaciones se complejizan y entramos en patologías del lenguaje. Muchísimas gracias a los que se han conectado. Les vamos a dejar aquí un mail. Los invitamos a la próxima charla que vamos a tener el día 26, donde vamos a estar presentes también para recibir a la licenciada Inés Oyoquiegue, que va a compartir con nosotros parte de nuestras jornadas científicas. Compartimos con ustedes el mail para que dejen inquietudes o si tienen alguna propuesta de temas, también es bien recibido y podemos armar un ciclo. Muchísimas gracias.